se lo envió a Agar, se lo envió a Moisés, ¿verdad? Y a muchos otros. Y en todos nosotros vimos que dijeron, este es Dios. Y luego vemos que se dice que el nombre de Dios está en él. Es decir, Jesús es ese ángel y es Jehová. Lo cual quiere decir que este ángel no es el mismo Padre, no es el mismo Señor, aunque también es Señor. Tiene el nombre del Señor, queriendo decir que tiene el mismo carácter, la misma santidad, la misma divinidad, pero no es el mismo Señor. Si fuera el mismo Señor, la frase mi nombre está en él no tendría ninguna lógica, sería absurda, ¿verdad, hermanos? Habría que decir yo soy él. No, pero está diciendo mi nombre está en él, lo cual revela que es otro ser, otro individuo, distinto, separado de Jehová. Este otro Jehová no es el mismo Jehová. Este otro Jehová es el ángel de Jehová, que también es Jehová. ¿Cuántos Jehová contamos, hermanos? 2, ¿verdad? ¿Quiénes son? El Padre y el Hijo. Hermanos, ¿no es curioso que el Viejo Testamento ha sido totalmente desautorizado por el cristianismo masónico para encontrar la verdad bíblica? Es decir, la misma frase Viejo Testamento hace parte de este lenguaje que es como contradictorio, ¿verdad? ¿Cómo así que Viejo Testamento? ¿Que acaso ya no es válido? ¿Acaso ya no sirve para nada? Ahora hay un Nuevo Testamento, Ecusatón. Entonces, claro, la misma idea, la misma frase te lleva a desautorizar el Viejo Testamento, te lleva a no leerlo, a no estudiarlo, te lleva a no meditar en lo que dice el Viejo Testamento. Tú eres llevado a creer que lo que aparece en el Viejo Testamento no es la verdad completa, que falta un pedazo. Y no, de verdad que no, Dios sería muy injusto si lo que hoy llamamos Viejo Testamento fuera una verdad incompleta. Por supuesto que Dios no podría juzgar a todas las personas que vivieron en ese periodo del Viejo Testamento. ¿Cómo pudiera Dios decirles a ellos que el sacrificio de Jesús es válido para ellos si ellos nunca aceptaron a Jesús? Pero por supuesto que el pueblo hebreo, hablando no del judaísmo corporativo, pero sí de algunos de ellos, sabían perfectamente de la existencia del Hijo de Dios porque está a plena vista en la Biblia. Este ángel de Jehová no puede ser otro sino el Hijo de Jehová. No hay otra manera ni otra explicación para entender este concepto del ángel de Jehová. Entonces es claro que si Dios va a juzgar al mundo en base a su ley tiene que ser válida, no solo para nosotros en esta época, sino también para Moisés. Y es claro que si el sacrificio de Jesús nos lleva a la salvación por aceptar a Jesús como Hijo de Dios, Moisés también tuvo que haberlo hecho. Moisés también tuvo que haber reconocido a Jesús como Hijo de Dios. Tal vez él no usó el nombre Jesús, él lo llamó ángel de Jehová, pero lo reconoció, ¿verdad, hermanos? Y muéstrame entonces a este tercer Dios, si es que llegara a existir. Sería el Dios más inservible y fracasado que haya existido alguna vez. No por nada la Trinidad es un Dios de guerra y de muerte. Por eso en nombre de la Trinidad se desatan tantas guerras, porque es un Dios falso que necesita la ayuda del Estado para existir. Por eso la Trinidad debe imponerse por la fuerza, por la violencia. No puede haber otra manera porque es un Dios falso. Si el Vaticano no impusiera este Dios a sangre y fuego, este Dios falso trinitario hubiera colapsado hace muchísimo tiempo. Leamos en Éxodo capítulo 24, versículos 9 al 11. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel.
y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. De nuevo que vemos, hermanos, no solo Moisés ve a Dios, sino también lo ven Aarón, Nadab, Abiú y los 70 ancianos de Israel. ¿Y eso qué te revela? Te dice que a quien vieron fue a Jesús. Y miremos, hermanos, que estamos llevando un hilaje. Hemos empezado desde el Génesis, vamos por el Éxodo, y Jesús sigue siendo el protagonista principal junto con el Padre. Pero aún, yo pregunto, ¿será que Dios es injusto cuando no anunció que enviaría a su Hijo para salvar a Moisés o a los demás ancianos del Viejo Testamento? ¿Verdad? Si es que uno pudiera hacerse esa pregunta, ¿verdad? Porque hoy la narrativa de los imperios religiosos masónicos es que el Viejo Testamento no habla ni de Jesús ni del Espíritu Santo. Pero mucho cuidado. La realidad es que sí habla de Jesús. Jesús está por todas partes. Jesús es Jehová, es el ángel del Señor, es ese cordero que luego sacrificó a Abraham en vez de su hijo. Jesús está por todo el Viejo Testamento. A quien no podemos encontrar es al Espíritu Santo como tercer Dios. A este tercer Dios sí, no lo podemos hallar por ninguna parte. Leamos en Deuteronomio capítulo 18, versículo 18 al 19. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. ¿Es esto algo nuevo, hermanos? ¿Verdad que no? Ya esto está revelado, ¿verdad? Abraham ya reveló cuando iba a sacrificar a su hijo que Dios enviaría un cordero. Pero no es simplemente alguien que va a entregar su vida así nada más. Este ángel del Señor se hará humano, pero será un profeta. Será alguien que vendrá a guiar al pueblo de Dios, así como él guió al pueblo hebreo a salir de Egipto. Leamos en Juan capítulo 12, versículo 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Quién es este profeta entonces que Dios levantaría de en medio de sus hermanos? Es Jesús. ¿Cómo es que los judíos no pueden entenderlo? Cuando estamos a las puertas hoy de que se pase un decreto global de oración a la Trinidad, ahora que Donald Trump ha ordenado que en mayo 17 las personas vayan al Washington Mall a orar a la Trinidad. Hermanos, cuán extraña es esta deidad trinitaria a la verdad bíblica. Literalmente, por ninguna parte vemos la Trinidad. Con todo y eso, ya sabemos que el Papa Francisco dijo que el movimiento ecuménico está enraizado en la Trinidad. Es una agenda bastante clara en donde esta deidad trinitaria va a ser impuesta a sangre y fuego en las personas, y luego los mismos que la imponen a sangre y fuego van a clamar por paz y unidad, y van a sacar decretos donde todas las personas estarán obligadas a adorar a la Trinidad en nombre de la paz mundial. Para la reconciliación de los pueblos deberá adorarse a la Trinidad. Quien no la haga será declarado como enemigo de la paz mundial. Con todo y eso, hermanos, este video es contundente. No hay manera de que se pueda decir que en el Viejo Testamento aparecen 3 dioses, pero sí aparecen 2. Leamos en Daniel capítulo 3, versículo 25. Y él dijo: He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Miremos el contexto de este pasaje bíblico cuando los 3 jóvenes hebreos que eran amigos de Daniel, que eran Sadrach, Mesach y Abednego, le respondieron al rey Nabucodonosor cuando él estaba a punto de lanzarlos al horno de fuego, porque no querían adorar su estatua de oro, que el Dios de sus padres los rescataría de ese horno de fuego.
Y resulta que ¿quién es ese Dios de sus padres, verdad, hermanos? Pues ¿a quién ve el rey Nabucodonosor dentro del horno de fuego? Ve al Hijo de Dios, ¿verdad? Bastante claro. Entonces, de la misma manera el profeta Isaías ve a Dios en una visión, y a quien ve es a Jesús. Leamos en Isaías capítulo 6, versículo 1 al 3. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Hermanos amados, miremos esto. ¿A quién le dicen los ángeles Santo, Santo, Santo? Porque tenemos que llevar un hilaje de todo lo que hemos venido estudiando. ¿Podemos siquiera decir que le están diciendo eso a una Trinidad? Imposible, hermanos, imposible. La única respuesta es que se lo decían a Jesús. Con todo y eso, hagámonos los que no tenemos ni idea quién es Jehová. Pensemos que no sabemos. Y luego Jesús mismo lo aclara. En Juan capítulo 12, versículo 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Entonces queda contundentemente probado que Jehová jamás es una Trinidad. Jehová no son 3 dioses. ¿Verdad, hermanos? Quien ve al profeta Isaías es el ángel del Señor, que también se llama Jehová. ¿Por qué? Porque tienen su mismo nombre. El punto central de todo esto es que si los mandamientos de Dios fueron establecidos en el Viejo Testamento y fueron hechos para juzgar a quienes vivieron en esas épocas, el conocimiento de ellos de quién es Dios o quién es la deidad debe ser el mismo para nosotros. ¿Verdad, hermanos? Pero no hay prueba por ninguna parte que esas personas adoraran a la Trinidad, ¿verdad? Y sin embargo, nosotros vemos que sí hay pruebas contundentes de que sí adoraban al Padre y al Hijo. Aunque hoy el pueblo hebreo no reconoce a Jesús, eso no es prueba de que en aquellas épocas los que sí eran siervos de Dios no lo reconocieran. Porque está clarísimo en la Torá, hermanos. El asunto es bastante claro. Si Dios estuviera definido en el Nuevo Testamento como una Trinidad, no pudiera juzgar a las personas que vivieron en los tiempos del Viejo Testamento en base al primer mandamiento, porque ellos no pueden ver la Trinidad por ningún lado en la Torá, ¿verdad? Si se presentara el juicio de Dios, ¿en base a qué los juzgaría Dios? Si el único libro que ellos tenían era la Torá, ¿verdad? Pues Dios solo puede juzgarlos en base a la deidad que está establecida en la Torá, y esa es el Padre y el Hijo. Pero no puede juzgarnos a nosotros en base a otra deidad, porque entonces no habría una verdad absoluta. No pudiéramos saber quién es Dios, o Dios es distinto según las épocas. Eso no tiene ninguna lógica, ¿verdad, hermanos? Por eso el primer mandamiento empieza diciendo: yo soy Jehová tu Dios. Ya hemos probado que Jehová no es una Trinidad. Jehová es el Padre o Jehová es el Hijo, ¿verdad? Y cuando nosotros adoramos al Padre o al Hijo, no violamos el primer mandamiento de ninguna manera, porque ya lo dijo Dios. El nombre de Dios